SER Podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, 1 de mayo, radiografía laboral. Con muchas cuestiones abiertas, porque hay sin duda un triunfo en la cantidad del empleo, pero hay cuestiones abiertas en la calidad del empleo. Hay cuestiones sobre salario, hay cuestiones sobre jornada. Se ha perdido un año, hemos de momento retrasado esa entrada de las 37 horas y media y hay demasiadas bajas laborales. Esta es la queja de la patronal. Demasiadas bajas, demasiada enfermedad, demasiadas bajaciones. Este es el término que están acuñando algunos empresarios. Hoy vamos a leer qué hay en este mercado en plena regularización de mano de obra inmigrante. Hoy, 1 de mayo, hoy radiografía laboral en Hora 25 de los negocios. Hoy es día de radiografía de cara a este 1 de mayo. Al que llegamos con un récord de empleo. España tiene el mejor equipo. Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis, sois quienes servís y quienes emprendéis. El balance final de este año en lo laboral deja un gran dato, con grandes luces y con algunas sombras. El empleo sigue creciendo. Se ha generado más de 500.000 de puestos de trabajo este último año y estamos en más de 22 millones de trabajadores. Nunca en España había habido tanta gente trabajando. El paro sigue cayendo. De hecho, la cifra de paro es históricamente baja. 2,4 millones de parados ahora mismo. Es el nivel más bajo en 18 años. Y dicho todo esto, la cantidad es impresionante. La calidad sigue siendo en muchas cuestiones deficiente. Balance en datos. 1 de mayo, Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Eso significa que para algunos es día laborable, especialmente laborable. Quienes hacen mercado laboral, Estefanía lo hace, hoy trabaja el doble. Hagamos balance de datos. Si miramos las cifras principales, Javier, el titular parece claro. El mercado de trabajo español avanza con paso firme. Estamos creando en torno a 500.000 de puestos de trabajo al año y todo apunta a que los datos de empleo que conozcamos la próxima semana registrarán por primera vez los 22 millones de cotizantes en la Seguridad Social. Todo un récord de empleo que viene acompañado de un nivel de desempleo que no veíamos desde el año 2008, en plena crisis económica. España registra en este momento 2,4 millones de parados. Por lo tanto, tenemos más trabajadores y menos desempleados. ¿Qué sectores están tirando de la ocupación? Pues las actividades sanitarias, que en el último año han sumado 80.000 nuevos cotizantes, la construcción, que aporta 60.000 nuevos trabajadores, y la educación, con 52.000 profesionales más. Pero queda mucho por mejorar y, sobre todo, es muy evidente que España es un país a dos velocidades, porque mientras en el norte vemos tasas de paro prácticamente residuales, 7-8%, en el sur, en autonomías como Andalucía, el desempleo supera el 14%. Entre los pendientes, mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, poner coto a las horas extra no pagadas que se realizan en nuestro país, 2,5 millones a la semana. Para minimizar esto, Javier, ayudaría mucho a aprobar el registro horario pendiente de pasar por el Consejo de Ministros y cumplir con lo prometido. Por ejemplo, la aplicación de los coeficientes reductores para quienes tienen un trabajo considerado peligroso o penoso, para que estos trabajadores puedan jubilarse antes, como los camioneros. Esto es lo que pide Francisco. Son 20 años los que venimos reivindicando esta situación. Hemos hecho varias concentraciones, tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Ministerio de Seguridad Social. Tiempo han tenido para hacerlo y ahora quieren más tiempo. Yo creo que después de 20 años son muchas vidas humanas las que se han quedado en la carretera, son muchos profesionales que han abandonado la profesión.
Esta semana el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de prevención de riesgos laborales con el fin de reducir los accidentes y las muertes laborales. Solo el año pasado murieron 735 personas desarrollando su actividad profesional. Cada 1 de mayo saludamos aquí a Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, de la Unión General de Trabajadores. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y a Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Es un 1 de mayo, estamos diciendo, con récord de empleo. En cantidad estamos bien. Pepe Álvarez, en calidad estamos todavía renqueando. Bueno, yo creo que efectivamente no podemos quedarnos solo en la cifra de el número de personas empleadas, y tenemos que verlo también desde la perspectiva de la calidad del empleo, que tiene mucho que ver con el propio sistema productivo de nuestro país. El sector servicios genera un empleo de baja calidad, de salarios bajos, y por tanto, desde ese punto de vista, pues es evidente que no estamos en la mejor situación, y después efectivamente quedan cosas pendientes muy importantes que nosotros queremos tratar de manera inmediata. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la contratación a tiempo parcial, estos contratos a tiempo parcial de los que se abusa y las empresas tiran y tiran, que hacen que prácticamente estés a disposición de las empresas durante toda la jornada, aunque tengas una jornada, o sea, aunque tengas media jornada en tu contrato, y tiene que ver efectivamente con todas estas cuestiones que habéis planteado en la entrada, que a mí me parece que efectivamente son las que tenemos que abordar. Tenemos un problema de salarios también en España, Unai Sordo. Tenemos cantidad de empleo y falta salario. De hecho, yo creo que en este momento es el gran problema de una parte muy importante de los trabajadores, ¿no? Récord de empleo, se ha reducido a más de la mitad la contratación temporal, que era el problema crónico de la economía española, pero tenemos un problema de salarios. Hay una parte muy importante de los salarios que están estancados, hay picos de inflación muy importantes producto de la situación de incertidumbre global y del incremento de precios de los carburantes y otros, más el problemón del problema de la cuestión de la vivienda, y aproximadamente pues el 30% de los salarios en España pues están aproximadamente en 1.500 y pico euros, y de ahí para abajo, ¿no? Por tanto, que son salarios poco más que de subsistencia, aunque se haya subido el salario mínimo interprofesional. Por tanto, un arreón hacia arriba de los salarios, en mi opinión, es absolutamente necesario, sobre todo ante la previsible inflación, ante el previsible incremento de los precios, producto, como digo, de la inestabilidad de la guerra y del incremento de los precios de los combustibles energéticos y de las materias primas, ¿no? Hay una demanda en la calle, y la hemos escuchado año tras año. En la calle suena esto. Por los obreros, que es lo que somos, y que hay que participar y nada más, que lo único que nos queda es reivindicarnos, porque la cosa ya vemos cómo está, pero bien, hay que estar aquí. Como una especie de costumbre, salir para hacernos ver y que sepan que hay clase obrera. No lo sé, pero sí, muchas cosas, grandes derechos, seguro que conseguimos. Las 37 horas y media, sí, claro, vamos a ver si lo conseguimos. Que se nos haga Las caso. 37 horas y media se siguen pidiendo. El año pasado ya se decía, este era el objetivo para este año, decía Yolanda Díaz. Y creo que puedo decir que va a ser el último 1 de mayo en el que tengamos una jornada laboral máxima de 40 horas en nuestro país. Por tanto, ya no hay vuelta atrás. La semana próxima entra en el Unai Congreso Sordo, de los Diputados, seguimos todavía en esto y seguimos todavía esperando. Se ha perdido un año. Bueno, vamos a ver, no se ha conseguido el objetivo de reducir por ley la jornada laboral, que era un objetivo sindical que de momento, insisto, no de momento, pues está fracasado. Se ha avanzado en el marco de la negociación colectiva. A través de los convenios colectivos, la jornada media en España está en 38,2 horas, es decir, a lo largo de los años hemos ido avanzando, ¿no? Pero yo creo que este objetivo es irrenunciable, ¿no? Y luego algo que apuntaba Pepe en la primera intervención, el tiempo de trabajo no es solo el volumen del trabajo. Yo creo que en este momento es el volumen de horas, es muy importante abordar la distribución del tiempo de trabajo
y mejorar la contratación a tiempo parcial, que básicamente es femenina y no deseada en España. Hay cientos de miles, millones de mujeres que trabajan a tiempo parcial porque no pueden trabajar más horas, y esa distribución de los tiempos de trabajo, aunque sean jornadas de 4 o de 5 horas, les copa todo el día. Son las dos caras de una misma moneda. El registro horario es fundamental para atacar las horas extras que ni se pagan ni se cotizan, que son un fraude a Hacienda, a la Seguridad Social, a los trabajadores y competencia desleal entre empresas, y hay que seguir el debate y la pelea con la gestión y el gobierno del tiempo de trabajo y de la reducción de jornadas, sin duda. Pepe Álvarez, 37 horas y media entrando en año electoral, ¿están más cerca o están más lejos? Bueno, yo creo que las 37 horas y media están muy cerca, y si la patronal y la derecha continúa bloqueando, pues igual damos el salto y nos vamos directamente a las 35 horas semanales. A mí me parece que no ha sido un año perdido para nada, ha sido un año muy trabajado. Esta es una cuestión que cada día está más presente en la vida de las trabajadoras y de los trabajadores de nuestro país. No hay ninguna razón para que no estemos en las 37 horas y media. Se ha avanzado en la negociación colectiva, y yo creo que efectivamente vamos a continuar en esa línea. Por otra parte, creo que las 37 horas y media van a ser una realidad también, teniendo en cuenta cuál es el efecto que tiene sobre, por ejemplo, el cambio climático, la reducción del tiempo de trabajo, que es claramente positivo. Caerán. Yo no tengo no sé si el año que viene estaremos en las 37 horas y media, pero en todo caso me parece que ese es un debate que va a entrar con mucha fuerza, y la prueba de ello es que los partidos políticos en el Congreso de los Diputados pues no han dado argumentos en contra de las 37 horas y media. Sencillamente han intentado justificarse porque no estaba la patronal. Déjenme preguntarles por la queja de la patronal, porque la patronal lo que dice es: hay demasiadas bajas laborales. Las cifras de bajas laborales se han disparado. La incidencia ha aumentado un 60% con datos de la AIREF entre 2017 y 2024. Hay un incremento de la duración media de esas bajas laborales del 15%. Un 60% más de bajas, dice la AIREF. Y la AIREF añade algo más: el gasto público de estas bajas se está duplicando desde 2017, triplicando desde 2014. La patronal dice esto, Garamendi. Hay datos que son muy preocupantes. El año pasado estamos hablando de que 1.400.000 personas no acudían a trabajar a diario, y los datos de este año es que son 1.600.000 personas la gente que no va a acudir a diario a trabajar, y realmente yo creo que es algo que realmente hay que hablar. Pepe Álvarez, Unai Sordo, ¿hay trabajadores que abusan de las bajas? No, para nada, no tenemos ninguna constancia. Seguramente que debe haber alguno, porque negarlo sería estúpido, pero esa no es la cuestión. La cuestión fundamental es saber cuál es el origen de las bajas. Es verlo desde la perspectiva también del trabajo en nuestro país. En España las bajas laborales por enfermedades profesionales son absolutamente ridículas. Podríamos empezar analizando, por ejemplo, en cuántas empresas se producen un número exagerado de bajas y ver qué relación tienen con las condiciones de trabajo. Creo, sinceramente, que el camino no es verlo desde una perspectiva global, sino que el camino es ser capaces de analizar cuáles son las razones, cuánto nos falta en nuestro país desde el punto de vista de la sanidad pública para poder atender a esas personas que están tienen una enfermedad, están en una lista de espera. Todo lo que tiene que ver con las enfermedades mentales es otra de las cuestiones que tenemos que abordar. Hay algunos datos que a mí me parece que son muy clarificadores, ¿no? En Alemania las bajas por razones de enfermedades de cáncer están en torno al 15% consideradas como laborales. En España no llegamos al 4%. Creo que la patronal no quiere entrar en el fondo porque ha tenido mucho tiempo para poder entrar, y lo que quiere en todo caso es sumarse a esta campaña, que por otra parte, todo se ha hecho de paso, el crecimiento de las bajas laborales se ha producido en todo el mundo.
Unai Sordo, ¿esto es cosa de trabajadores, esto es cosa de empresarios, esto es cosa del sistema sanitario incapaz de reconocerlas? Bueno, este es un tema complejo y yo lo primero niego la mayor. Es decir, esto de que se quejan de las bajas las patronales, primero, los primeros que se quejan de las bajas son los trabajadores y las trabajadoras, que son los que las sufren y son los que enferman. Esta la primera. La segunda, lo que hay que analizar, como se decía, es por qué se están incrementando las ITs, las bajas por enfermedades. Tiene mucho que ver, en efecto, con el deterioro de la atención primaria, sanitaria, donde muchas veces se retrasan las pruebas diagnósticas y esto hace que sea más difícil recuperarse. Tiene que ver con los ritmos de trabajo. Tiene que ver con el déficit de la prevención de riesgos que se hace en muchas empresas. El 35% de los accidentes laborales se dan por una causa que no estaba detectada en un plan de prevención de riesgos. Esto es como si el 35% de los accidentes de coche se dieran porque no se cumple el código de la circulación en la carretera y nadie vela porque se cumpla el código de la circulación. Nos parecería un absoluto escándalo. Hay que analizar bien las cosas. Hay más gente trabajando que nunca, con lo cual hay más bajas y hay más gasto también en bajas porque los salarios son de 22 millones de personas o de 19 de trabajadores por cuenta ajena y con salarios medios más altos. Es decir, hay que relativizar mucho las cifras, pero sobre todo hagamos un diagnóstico de qué es lo que está pasando y tomemos medidas efectivas para reducir las bajas, que quien las sufre es la clase trabajadora. Y nosotros lo que no vamos a discutir es, en el marco que quieren situar algunos, de que aquí el problema es de un sistemático fraude de los trabajadores y las trabajadoras. Primero, porque es mentira, y segundo, porque me parece un discurso indecente. Queda una clave más. Todo este 1 de mayo llega en plena regularización de inmigrantes, de mano de obra que estaba trabajando aquí, pero que no tenía reconocidos derechos aquí. El Ejecutivo calcula que son aproximadamente 500.000 las personas que se van a beneficiar de esta regularización. Han sido ya 130.000 solicitudes en la primera semana, lo que da prueba de la magnitud de la medida y puede probablemente ser lo único en lo que están de acuerdo el Gobierno. Pero yo lo que le pediría al Partido Popular es que escuche a la patronal, que escuche a la Iglesia Católica y, por supuesto, que sea coherente con su propia historia. Y la propia patronal, que también parece apoyar la medida. Es bueno, hay que incorporar a la gente. Tenemos un problema de natalidad en España, tenemos un problema de gente en la construcción, tenemos un montón de problemas en el transporte, en la hostelería, en un montón de sectores y necesitamos de gente. ¿Cómo leen ustedes esto? Hay una regularización de inmigrantes, hay un acuerdo y un consenso económico entre gobierno y agentes sociales, pero hay una oposición política feroz a esta medida. ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo leen? Bueno, a mí me parece que solo hay una manera de interpretarlo y de leerlo, que el discurso de la xenofobia, del racismo, pues ha abierto camino en Europa, la extrema derecha ha abierto camino en España y desgraciadamente el Partido Popular se ha sumado, ¿no? Tenemos efectivamente en torno, no se sabe muy bien si 500.000 o 600.000 personas que en estos momentos están en nuestro país trabajando en una situación de semiesclavitud, en algunos casos incluso de esclavitud, que hay que darles una oportunidad para que puedan trabajar. Por otra parte, efectivamente las patronales están reclamando que necesitan mano de obra y me parece que se dan todas las condiciones para que eso sea posible. Creo sinceramente que este es un debate que no solo es económico, sino también es humano, ¿no? Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, nuestros mayores en algún momento de su vida han tenido que emigrar y por tanto hay que ver en la emigración desde una perspectiva humana y no desde esta perspectiva xenófoba, racista, que la ultraderecha y en buena parte también en la derecha lo están situando. Creo que es un discurso absolutamente indecente que debería avergonzar a los que lo hacen, teniendo en cuenta además el rechazo general que hay, incluida la Iglesia Católica, incluido el Papa, que con toda seguridad lo va a ratificar en la visita que va a hacer a nuestro país y que expresamente va a ir a uno de los sitios donde entran más inmigrantes en pateras. Unai Sordo, Comisiones Obreras.
Bueno, la regularización de las personas migrantes yo creo que es una magnífica noticia porque hace que del orden de medio millón de compañeros, de compañeras, de vecinos, de vecinas que ya estaban aquí, estén en una situación de regularidad y por tanto sean menos vulnerables y menos susceptibles a ser explotados o a que se les paguen salarios de miseria o a que estén jornadas interminables en sus puestos de trabajo, ¿no? Por tanto, es una magnífica noticia. Una segunda reflexión. En España va a haber en los próximos años flujos de personas migrantes porque si España sigue creciendo y sigue generando empleo, tenemos un problema demográfico que está cantado, que vamos a necesitar gente que venga de otras partes del mundo y de Europa para que el país no se nos pare. Por tanto, el debate no es migración sí o migración no. El debate es migración cómo. ¿Cómo garantizamos los derechos de la gente que viene, en igualdad de condiciones, de derechos y deberes? ¿Cómo activamos las políticas públicas para que las personas que están aquí encuentren un empleo, estén aquí o estén por venir? Porque seguimos teniendo, no lo olvidemos, un 10% de tasa de desempleo. ¿Y cómo garantizamos derechos humanos para todos y todas, pero a la vez cómo garantizamos que estas personas que vienen de fuera no sean empleadas para tratar de reducir las condiciones laborales de todos? Y yo creo que en efecto es una cuestión de humanidad, es una cuestión de civismo, es una cuestión de ciudadanía y es una cuestión también de eficacia económica. Y en este sentido, pues el problema es que hay una nueva extrema derecha que ha sido capaz de contaminar culturalmente al resto de las derechas, que interpreta que el rechazo al distinto, el rechazo al que viene de fuera, pues es una variable política que hay que explotar y ahora mismo pues es uno de las principales banderas de estas nuevas formas de derecha y de extrema derecha, ¿no? El racismo, la xenofobia y la aporafobia, porque al final rechazan al inmigrante pobre, no es por casualidad. Pues secretario general de la UGT, de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, a los dos, feliz 1 de mayo. Gracias por estar aquí en Hora 25 de los Negocios. Muchas gracias. Buenas noches y hasta otro día. Porque no se pierdan los derechos de los trabajadores. Estamos reivindicando la mejora de la banda sonora, otro año más en la calle. Esta, la radiografía del mercado laboral. Hay que replanteárselo, la gente tiene que vivir y no solo trabajar. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. ¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana? La financiación bancaria es clave para el crecimiento de la economía española, para financiar los proyectos de futuro de familias, empresas y pymes. Y el año pasado la financiación creció, como explica Joaquín Maudos, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director adjunto del IBIE. Además de que el crédito creció con fuerza el año pasado, en concreto un 12% y hasta un 22% en las hipotecas, España ahora mismo es el tercer país de la eurozona que tiene el tipo de interés más bajo, tanto en hipotecas como en préstamos a las empresas. Hablamos de diferencias de casi un punto porcentual en el caso de las hipotecas. Más y mejor financiación son la garantía para seguir impulsando la economía española. Y recuerda, el sector bancario contigo. Y esta es otra vez la voz que marca los mercados. Donald Trump anuncia una guerra más larga. Hoy el petróleo se ha disparatado. Otra vez por encima de los $125 el barril. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Volvemos a ver petróleo en máximos. Sí, es cierto que ha ido moderándose a lo largo del día hasta los $113 en los que le hemos visto a última hora de la tarde, pero lo ha hecho después de haber alcanzado los $126 esta madrugada. Ese es su nivel más alto desde 2022, después de una racha de 9 días consecutivos de subidas también sin precedentes desde ese momento, desde la guerra de Ucrania. Con esta última escalada, el petróleo ya duplica el precio que marcaba a principios de año. Es una sacudida energética que está moviendo hoy los mercados. Ha sido un día de muchos nervios, pero que terminan con el IBEX 35 en positivo. Gana un 0,7%. Repsol es hoy la que tira del selectivo, se dispara más de un 3%. Y a cierre de mes, hoy termina abril, la bolsa española termina el acumulado mensual con un avance del 4,3%, en el que es ya el mejor mes en lo que va de 2026. Y con un claro ganador en toda esta guerra, el sector petrolero, Repsol en concreto. Hoy ha presentado resultados, más que duplica sus beneficios, los aumenta un 154%. In this scenario, Repsol benefits by unlimited exposure to the Middle East
Es Josu Jon Imaz, hoy ha presentado esto, casi 1.000 millones de beneficios en un trimestre, más del doble, 2 veces y media de lo que ganó el año pasado. Así cerramos hoy, previo al 1 de mayo, hoy radiografía laboral en Hora 25 de los Negocios. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.